hoy tenemos la oportunidad de poder oír su palabra. Así es que si tú estás listo, Salmo 95, capítulo 7, versículo 11. Vamos a ver 3 pasajes, Salmo 95, 7 al 11. Y el día de hoy el título es: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Esta es la segunda parte. El día de hoy cerramos este tema y yo creo que para cada uno de nosotros el Señor puede traer el día de hoy algo al corazón. Miren, dice la Escritura: el Señor es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos las ovejas de su mano. Si hoy escuchan ustedes mi voz, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto. Allí los padres de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba, aunque vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con esa gente y me dije: el corazón de este pueblo, ¿qué? Divaga. A ver, despierten por favor. El corazón de este pueblo, ¿qué? Divaga. Dice ahí: no han conocido mis caminos. Dice: por eso en mi furor juré que no entrarían en mí. Va de nuevo: no entrarían en mi reposo. Esas 3 palabras son básicas para lo que estamos viendo desde hace 8 días. Vimos que este pasaje es la referencia a una de 3 que hay en la Biblia. El Salmo es la segunda referencia. La primera de ellas está en Números 21 al 13. En Números viene a qué se refiere, de qué está hablando el Salmo. ¿Ok? Y dice lo siguiente en Números capítulo 20, versículo 1 al 13. Toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Zin el mes primero y acampó en Cades. Allí murió María y allí fue sepultada. Dice: pero la congregación se puso en contra de Moisés y Aarón porque no había ¿qué? Agua. Dice: y todos hablaron contra Moisés diciendo: ¿cómo quisiéramos haber muerto? A ver, le voy a poner un poquito de énfasis. ¿Cómo quisiéramos haber muerto? Algo así, más o menos, le estaban echando galleta delante de Moisés, ¿verdad? Dice: ¿cómo quisiéramos haber muerto cuando murieron nuestros hermanos delante del Señor? ¿Para qué trajiste a la congregación del Señor a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos sacaste de Egipto y nos trajiste a un lugar tan horrible? La tierra no es cultivable, no hay higueras, ni viñas, ni granadas, ni siquiera hay agua para beber. Moisés y Aarón se apartaron de la congregación y se dirigieron a la entrada ¿de qué? Del tabernáculo de reunión. Mira, una de las cosas que cuando tú sabes que estás al frente, sea de la casa, de los hijos, en un trabajo y hay personas a tu cargo, eres líder en la congregación y el Señor te ha dado una asignación para estar llevando ese ministerio hasta un punto determinado y las cosas no empiezan a funcionar bien y la gente no está logrando mirar lo que tú tienes en tu corazón como una visión de parte del Señor. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es ir al tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo para nosotros? ¿Qué representa ese tabernáculo para nosotros? La presencia de Dios, ir a buscar la presencia de Dios, ¿verdad? Y entonces dice el versículo 6, de nuevo. Dice: Moisés y Aarón se apartaron de la congregación y se dirigieron a la entrada del tabernáculo de reunión. Allí se postraron sobre sus rostros y la gloria del Señor se manifestó sobre de ellos. ¿Sobre quiénes se manifestó? ¿Sobre todo el pueblo? No, sobre los que en ese momento estaban siendo agredidos por el resto del pueblo. Y entonces dice, y no es porque tengan algo de especiales, ya hemos hablado de esto, la semana pasada estuvimos hablando de que ni aquel que se encuentra al frente tiene algo de especial respecto de aquel que sigue. Sin embargo, el Señor da una asignación a cada quien y cada uno de nosotros responde a esa asignación. Cada uno sabe cuando está haciendo la voluntad de Dios o cuando se está excediendo. Cada uno sabe cuando está haciendo la voluntad de Dios o la está ignorando. Entonces, dice aquí
que allí se postraron sobre sus rostros y la gloria del Señor se manifestó sobre de ellos. Y el Señor habló con Moisés y le dijo, el Señor habló con todo el pueblo y entonces les dijo, a ver, les explico, ya les había yo dicho antes, yo puse a Moisés para que los guiara por el desierto. ¿Eso hizo Dios? No. ¿A quién le habló de nuevo? Al que desde un principio le había hablado. Al que puse es a ti. Yo te estoy hablando a ti, porque el que se tiene que afirmar eres tú. Tú eres el que tiene que afirmarse en el liderazgo. Tú eres el que tiene que afirmarse en la encomienda. Cuando tú eres padre y tus hijos se rebelan contra ti, tú eres el que tiene que afirmarse. Cuando tú eres jefe en medio de un trabajo, cuando tú comandas gente, el que tiene que afirmarse eres tú, porque la asignación la tienes tú. El pueblo tendrá que entender, aquellos que te siguen tendrán que comprender a su tiempo. Cada uno tiene un proceso diferente, pero tú que estás al frente en un momento determinado, tú que eres padre, tú que eres cabeza de hogar, tú que eres mamá de hijos, tú que tienes un trabajo, un empleo, tú tienes empleados, tú que estás frente a un grupo, a un salón de clases, tú que constantemente tienes a personas a las que les das indicaciones de lo que tienen que hacer, el que tiene que estar firme eres tú. Tú tienes que saber qué asignación te dio Dios y amarrarte en ella, aunque el mundo se te esté sacudiendo. Y dice aquí la escritura, el 8, toma la vara y tú y tu hermano Aarón reúnan la congregación y a la vista de todos ellos díganle a la peña que les dé. Otra vez, díganle a la peña que les dé. ¿Sí están leyendo conmigo? Gracias. Dice aquí, así sacarás agua de la peña y les darás de beber a la congregación y a sus bestias. Moisés tomó la vara que estaba delante del Señor e hizo lo que el Señor le ordenó. ¿Dónde estaba la vara? ¿Dónde estaba la vara? Delante del Señor. Eso quiere decir que toda autoridad que ha sido asignada a tu vida tiene que permanecer todo el tiempo delante del Señor, porque Él es el único que te va a ayudar a mediar el uso de la autoridad. Cuando la autoridad no ha sido puesta por Dios, cuando la autoridad no es respaldada por Dios, cuando la autoridad no tiene el recurso que esa autoridad necesita para llevarse a cabo, cuando Dios no te enseña a llevar y aplicar la autoridad, ¿quién crees que va a hacerlo? Tu corazón. Tu corazón te va a decir, yo pienso que lo que este niño necesita son como 10 nalgadas, zúmbale. Y entonces el uso de la autoridad puede convertirse en algo que el Señor no te está asignando a hacer. Hay momentos en que tu hijo necesitará corrección, por eso está en la Biblia. La corrección está en la Biblia y a veces tu hijo sí necesitará unas cuantas, ¿verdad? Sin embargo, no podemos hacer uso de eso como la norma de la disciplina en la vida de los hijos. ¿A cuántos de ustedes les ha llegado a suceder que cuando tenían hijos o todavía tienen hijos pequeños, que por más que tú ya le dijiste, pues no haces esto, y el niño, claro que sí, pues no lo haces, claro que sí, y se te sienta en el piso y te dice, lo hago, y tú dices, ¿y ahora qué hago? Ya lo regañé, ya le di una vara, ya le quité el juguete que más le gusta, ¿qué debo de hacer? Porque no todo momento uno tiene que aplicar la misma sabiduría. Hay veces en que la sabiduría tiene que cambiar. Habrá momento para la vara, habrá momento para la corrección y habrá momento para que les muestres el amor de Dios aún en medio de su rebeldía. Pero la mayoría de nosotros, cuando vemos la rebeldía de los hijos o de otras personas, ¿qué hacemos? Nos amarramos con ellos. Y en lugar de escuchar lo que el Espíritu está diciendo de cómo tenemos que subsanar esa situación, agarramos con religiosidad y hacemos uso de aquello que tenemos a la mano. Y lo más común es la disciplina, el desprecio, el no hablarle, el hablarle fuerte, el golpe, la violencia y muchas otras cosas. Y tal vez lo que ese niño necesitaba era que tú le mostraras misericordia. Como no sabemos en qué momento es cada una de esas cosas, por eso es que la vara tiene que estar delante del Señor todo el tiempo. ¿Cómo la uso, Dios?
Dime qué hago con la autoridad que me has dado. El día de hoy, ¿cómo aplico? Hoy, ¿qué toca, Señor? Y uno tiene que estar yendo delante de Dios así. Es lo mismo para cualquier área donde hay una autoridad. La autoridad tiene que estar puesta delante de Dios. Entonces, dice aquí el 9, Moisés tomó la vara que estaba delante del Señor e hizo lo que el Señor le ordenó. Moisés y Aarón reunieron a la congregación de la peña y Moisés les dijo: óiganme ahora, rebeldes. Se oye así como de película, ¿verdad? Óiganme ahora, rebeldes, les dice. ¿Acaso tendremos que sacar agua de esta peña? Y dicho esto, levantó su mano con su vara, golpeó la peña 2 veces, al instante brotó agua en abundancia y bebieron la congregación y sus bestias. Pero el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: puesto que ustedes no creyeron en mí, ni me santificaron delante de los hijos de Israel, no llevarán a esta congregación a la tierra que les he dado. Hazle conmigo así. Así. Ahora hazle así. Pobre Moy, le fue como en feria. ¿Quién era el líder? Él. ¿Quién era el que traía la visión en el corazón para llegar hasta la tierra prometida? Él. ¿Y quién fue el que no llegó al final? Él. Cuidemos de no ser de los que se quedan, que creyendo que estamos bien en nuestros conceptos, aunque haya el anhelo en nuestro corazón de llegar al final de aquella visión que el Señor ha puesto, no seamos aquellos que se queden en el camino, porque se nos olvide que delante del Señor las formas, los tiempos son importantes. Dios le dijo a Moisés: háblale a la peña. Y la peña es una representación de Jesús, decíamos hace 8 días. Pero lo que Moisés hizo, que fue la temática de hace 8 días, pero lo que Moisés hizo fue ¿qué? Le pegó. Y decíamos, cuando nosotros hacemos las cosas de Dios a nuestra manera, el pueblo va a seguir siendo bendecido, déjame que te diga. Aunque tú tengas un don extraordinario y profetices y hables en lenguas y tengas interpretación de lenguas y seas una persona que tengas discernimiento y que andes todo el tiempo, ¿verdad?, en una nube, si tú no puedes aterrizar la voluntad de Dios en tu vida práctica, de nada sirve todo tu sistema celestial. Porque si eso no baja a la vida en la que tocas a los hijos, tocas al esposo, tocas a la esposa, tocas a tu jefe, y tú tienes un trabajo de esos que no le deseas a nadie, dices: es que no sabes cómo es mi jefe, pues ahí te plantó el Señor. Y el Señor quiere que tú hagas algo ahí, porque su voluntad tiene que ser hecha en ese lugar. ¿Y quién es el emisario? ¿Quién es el Moisés? Hazle así: yo. A ver, quiero ver las manos levantadas. Yo. A ti te toca, a ti te toca. Así es que nosotros vemos en esta historia, y decíamos hace 8 días, vemos en esta historia algo bien fuerte, porque me encanta esta historia en lo personal. Bueno, más bien, me pega esta historia en lo personal, porque habla a ambos, habla a los líderes, pero también habla al pueblo, y nos da toda una serie de enseñanzas. Y ahora necesito que vayas a Hebreos capítulo 3, versículo 7, por favor. En Hebreos 3, 7 dice lo siguiente, y esto es en el Nuevo Testamento, es la tercera referencia, perdón, esta es la segunda referencia a lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Y entonces dice así: por eso, como dice el Espíritu Santo, y decíamos hace 8 días, y esto es solamente un breve resumen de lo que hace 8 días vimos. Como dice el Espíritu Santo, porque nosotros tenemos que entender que cuando tú lees la Biblia, a ti no te lo está diciendo un hombre, te lo está diciendo Dios mismo. Él mismo está hablando. Dice: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Mira que no dice ayer, la voz que oíste ayer, cuando te acuerdas que eras tal, que hacías tal cosa, que tenías
tal asignación, que el pastor te había dicho, haz esto, que en tu congregación eras el que tenía ese don. No dice lo que tú ya oíste. Hay gente que sigue atorada, viviendo en su pasado, siguen en sus días de gloria, pero no avanzan a más gloria. Siguen embelesados en lo que Dios les habló, cómo Dios los tocó, la experiencia que tuvieron, pero se les olvida que eso sigue siendo maná. Y el maná para el día de hoy ya no sirve, si fue de ayer. Tus tiempos de gloria tienen que ser un asunto que tienes que aprender a dejar en las manos del Señor. Y mejor, en lugar de estar trayendo a la memoria los tiempos en los que, es que si tú supieras cuando el Señor me usaba, es que cuando Dios me mostraba, es que el día en que Dios hizo. Y el día de hoy, ¿cómo está la voz de Dios respecto de tu corazón? Porque ahí dice que si oyeres su voz hoy, no dice ayer. Ni siquiera se está preguntando o se está afligiendo por el futuro. Cuando Dios te hable, porque va a llegar un momento, y hoy la iglesia está así. La iglesia está llena de congresos, de eventos, de asuntos en los que, y viene esto, y viene aquello, y viene tal, y se olvidan del hoy, y viven como si Dios no estuviera en sus vidas. Viven como si Dios no fuera real hoy mismo. Es como si nada más esperaran los días de gloria del futuro, pero el día de hoy no pueden amar a sus hermanos, no pueden perdonar a su esposa, no pueden olvidar lo que su esposo hizo, no pueden dejar atrás lo que sus hijos han sido ingratos, y siguen viviendo en el rencor, en la dureza, cuando hoy es cuando hay que vivir esa gracia de Dios. Vivir en el pasado de nada nos sirve. Anclados al pasado vamos a estar amargados. Dice aquí Hebreos 3 el versículo 9, dice, aun cuando durante 40 años habían visto mis obras, y veíamos cómo es que el Señor les decía, oigan, casi, ¿verdad? Como parafraseado para nosotros, en que tú puedes pasar, ¿cuántos años vieron ellos las obras de Dios? 40 años, o sea, no más durante 40 años. Piensa, ¿cuántos tienen menos de 40 años? Levanten la mano. Ok, ¿cuántos tienen más de 40? Gracias, calcúlenle. Todo ese tiempo ellos estuvieron viendo la gloria de Dios, proezas, cosas extraordinarias en medio del desierto. Pero tú puedes pasar 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 40 años de tu cristianismo y no ver la gloria de Dios frente a ti. Seguir pasando por alto todo lo que Dios ha hecho. ¿Cuántas veces te levantó? ¿Cuántas veces el Señor tocó tu vida? ¿Cuántas veces te volvió a animar cuando estabas tirado en el suelo y no había nadie que te levantara? Podemos pasar la vida entera endurecidos sin lograr mirar lo que Dios tiene para nosotros hoy, solo por oír su voz. Y entonces decía, sí, ustedes oyen su voz. Y hacíamos el comentario, en muchas ocasiones nosotros vivimos pensando, no, yo sí oigo a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que oíste la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez en que de pronto el Espíritu Santo puso dentro de ti algo que te conmovió y te soltaste a llorar delante de Él y dijiste, sí es cierto, tienes razón, perdóname? ¿Cuándo fue la última vez que de pronto escuchaste un murmullo en tu interior y sabías que era el Espíritu hablando y te estaba llevando a tener misericordia por alguien? Ve y ora por esa persona. Ay, Señor, ya se me hizo tarde el trabajo, gracias. ¿Cuándo fue la última vez que oíste la voz de Dios y respondiste? Porque dice, si oímos hoy su voz, si escuchas hoy su voz, si eres de las personas que ya lo oyen, porque hay quienes no lo oyen, hay quienes viven una vida con los oídos tapados, oídos espirituales tapados. Pero la palabra de Dios dice que los hijos de Dios deben de oír al pastor. Las ovejas oyen a su pastor. Y cuando el pastor te está diciendo, ya vas lejos, ven, ¿qué tiene que hacer la oveja? Venir, porque está oyendo al que la ama.
De esa misma manera, dice el versículo 8, no endurezcan su corazón. Entonces es posible llamarnos hijos de Dios, decir que amamos a Dios, servirle al Señor, estar en una congregación, llamarte cristiano, dejar de hacer tal cosa porque eso es lo que hace el mundo, hacer tales cosas porque eso es lo que hacen los cristianos, servir en algún punto dado, y que el Espíritu Santo te hable y tú estar tan duro en tu interior que le resistes a sus convocatorias. Y cerramos el mensaje diciendo: hay dos respuestas del corazón frente a las convocatorias de Dios. La número uno es que si el Señor te hace una solicitud, te endurezcas y digas: no, háblale a mi esposo, él sí necesita. No, yo ya la perdoné, de verdad. Hubo un día, es más, hubo un evento, me acuerdo, yo hasta lloraba. Y le dije: ya, sale, te perdono. Pero cada vez que le ves, y cada vez que habla, y cada vez que te le encuentras de vuelta, tus tripas se te tuercen. Y te das cuenta que no hay el perdón que tú crees que tienes. Si necesitas cambiarme el micrófono, cámbiamelo, ¿vale? Y entonces, la segunda respuesta que puede haber ante eso siempre va a depender del corazón. De la respuesta a las solicitudes a Dios va a depender del corazón. Cuando tú acercas fuego a la cera, ¿qué le pasa a la cera? Se derrite. Y si tú acercas fuego al metal, necesita estar muy fuerte el fuego para que el metal se deshaga. Mientras tanto, solo se va a calentar. Cuando Dios te habla y Él trae su voz sobre tu vida, dependiendo de lo que hay en tu corazón, va a ser tu respuesta. Si a lo largo del tiempo has acostumbrado tu vida a ser un cristiano endurecido, al que ya no penetra la palabra, ya no penetra la presencia de Dios, ya no penetran los tiempos en los que Él quebranta, no penetran los tiempos en los que Él nos está llamando a arrodillarnos, a poder rendirnos delante de Él, ya no hay tiempos en los que tú sabes que estás muriendo a ti mismo, quiere decir que el endurecimiento te está ganando. Pero la respuesta número 2 es que tu corazón se quebrante. Y cuando tu corazón se quebranta, ahí es a donde viene el fruto de que Dios te hable. Cuando un corazón está dañado por el pecado, acostumbrado a dudar de Dios por la incredulidad, normalmente va a estar rechazando la voz de Dios. El versículo 10 dice: por eso me disgusté contra ellos y dije: su corazón siempre divaga. Y nosotros podemos ver al pueblo pensando: ay, como que si eran medios gachos con Dios, ¿no? Eran medios gachos, no le hacían caso. O sea, si yo hubiera visto que había una nube arriba de mí que me tapaba el sol por tantos años, pues yo digo que yo se hubiera respondido. Y nos creemos muy buenos. La iglesia el día de hoy está plagada de moralidad, pero no de transformación. Tendemos a decir: yo soy bueno, tengo palabras buenas, pienso bien. No, es que yo me comporto bien, pero no hay quebrantamiento. Y el comportamiento delante del Señor no tiene razón si no viene del corazón y solamente se da en lo externo. Es como cuando Él decía: sí, ustedes matan vacas, matan animales, matan becerros, matan de todo, ¿verdad? Pero ¿dónde está su corazón? Ustedes de labios para afuera me adoran, pero por dentro estaban podridos. Podemos tener un comportamiento extramoral, bien comportaditos, no hacer lo que los cristianos no hacen, hacer lo que los cristianos hacen, pero en el corazón están endurecidos. Eso es un peligro del que tenemos que cuidarnos. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo reaccionas en la adoración? ¿Cómo reaccionas ante la predicación de la palabra? ¿Cómo reaccionas cuando estás leyendo la Biblia? ¿Cómo reaccionas cuando el Señor te está llevando a perdonar y no quieres? Ahí es a donde te das cuenta cuánto endurecimiento hay en tu corazón. Y entonces, como el corazón es el asiento, por así decirlo, de las decisiones,
me di a la tarea de investigar qué significaba esa palabra divagar. Y la palabra divagar en el versículo 10 dice: divagar en el original consiste en extraviarse, caer en engaño, errar, o sea, equivocarte, ser seducido, estar fuera del camino. Esto quiere decir que cuando Dios les estaba diciendo: estoy enojado con ustedes, y estoy enojado con ustedes porque su corazón siempre divaga, porque su corazón siempre está fuera del camino que debe de estar, porque constantemente se extravían, porque constantemente caen en el engaño, constantemente están errando, están equivocando por donde deben de estar, son seducidos. Aquí podríamos echarle la culpa al diablo, como hacen la mayoría de los cristianos. Es que si tuvieras, bueno, es que el diablo me puso una que ahora sí caí. Pero la Biblia dice que nosotros somos seducidos ¿por quién en realidad? Por nuestros propios deseos. De lo que tú estás lleno, eso es a lo que tú apelas en tus decisiones. Entonces dice el versículo, la segunda parte del versículo 10: no ha reconocido mis caminos. Número 1, repite conmigo, número 1, un corazón que divaga. Número 2, un corazón que no le conoce. Ellos ya hubieran conocido sus caminos. Ha pasado tiempo para ese momento. Oigan, 40 años de ver a Dios trabajar en lo imposible. Sin embargo, en el caso de ellos, como en el caso de nosotros, ¿por cuántas enseñanzas has atravesado? ¿Por cuántos eventos has atravesado? ¿Por cuántos tiempos de adoración? ¿Cuántos tiempos de oración? ¿Cuántos tiempos de que la palabra es predicada? ¿Cuántas veces has agarrado para leer tu Biblia? Pues todas esas muchas experiencias, cuando el corazón está endurecido, la palabra pasa, la presencia de Dios pasa. No hay algo que retenga, no hay hambre, no hay deseo, no hay anhelo, no hay búsqueda en realidad de Dios, porque el corazón ya no está funcionando como debe. Entonces, la realidad es de que el pueblo no quería conocer a Dios. Esa es la realidad. Mira, es algo que nos cuesta trabajo admitir. ¿Cuántos de nosotros admitiríamos delante de otro cristiano: ay, la verdad no me gusta leer la Biblia? Pero te aseguro que una buena parte en este mismo auditorio, en su interior dicen: creo que yo soy uno de ellos. Ahora, yo no te culpo por eso, para nada. Todos podemos tener batallas. Pero ¿sabes qué sí pienso que hay que apelar? ¿Qué haces con eso? ¿Te quedas ahí? ¿Sigues atorado? Después de años sigues ciclado. ¿Has dejado de buscar la palabra? ¿Has dejado de buscar la presencia de Dios? ¿Has dejado de quebrantarte delante de la predicación? Si eso está sucediendo en tu interior, tal vez, quepa la posibilidad de que en algún punto tu corazón dejó de funcionar como debía. La realidad es que ellos no querían conocer sus caminos. La realidad es de que siempre es más fácil ignorar a Dios. ¿Sabes por qué no querían reconocer los caminos de Dios? Porque eso significaba accionar. Cuando tú estás oyendo la voz de Dios y de pronto Dios te dice: ámalo, yo lo he amado y di mi vida por él. Y tú: pero no sabes lo que me ha hecho a mí. Y es más fácil ignorar la voz de Dios, porque eso ¿qué va a significar? Que si yo la oigo, ¿qué tengo que hacer? Perdonarle, amarle, morir a mí mismo, a lo que yo quiero. Oír la voz de Dios, por eso es algo tan fuerte para la gente. Por eso es que la iglesia vive con los oídos tapados, porque prefieren llenarse de artilugios religiosos en la cabeza, en la mente, en los oídos, ¿verdad? Prefieren ser una persona a medias, que le cumpla un poquito Dios, que asista un poquito, que forme parte un poquito, que tenga un poquito de nombre, pero no el que cuando Dios diga:
perdónalo. No, Dios, eso no, todo lo que quieras, pero eso no. Porque oír la voz de Dios significa que tienes que accionar. Y mira, esa persona tal vez iba a recibir testimonio de la gracia de Dios solamente por tu perdón, pero no lo ha hecho y está igual que tú, porque se da cuenta, se puede ser cristiano sin perdonar. No sabía que eso era posible y se endurece también. A mí me sorprende cuando la palabra de Dios dice cosas como: hey, tengan cuidado. Puede que ese tu esposo o tu esposa que no conoce a Cristo solamente esté esperando el tiempo en el que se manifieste la gracia de Dios a través de tu vida. Y no la echa a nosotros. Siendo nosotros los que les tenemos que mostrar a Cristo, aunque ellos no conocen o no quieren. Pero a veces preferimos no mostrar a Cristo porque eso significa es que voy a tener que entregar. Voy a tener que dejar de pisar esos lugares. Voy a tener que dejar de escuchar ese tipo de música. Voy a tener que dejar de leer este tipo de cosas. Voy a tener que dejar de ver esos contenidos. Voy a tener que dejar de juntarme con esas personas y no quiero. No quiero, esa es la realidad. Como el pueblo de Israel, ellos no anhelaban conocer los caminos de Dios. Es por eso que en el 11 dice: por eso en mi furor no entrarán en mi reposo. Y este es el tema de la predicación del día de hoy. Cuando tú te has acostumbrado a tener una vida endurecida, porque este cristiano te falló, no lo perdonas, porque tu esposo no hace lo que tú quieras, no lo perdonas, porque las cosas no se te han dado, el milagro no se te ha dado, la respuesta no se te ha dado, te endureces. Y te acostumbras a vivir así. Y cuando tú aprendes a llevar esa vida cristiana de esa manera, llega un momento en que no puede haber tranquilidad dentro de ti. Porque el reposo de Dios viene como resultado de oír hoy su voz y no endurecer el corazón, de responder ante Él. La gran bendición de todos aquellos que responden a la voz de Dios, ¿sabes cuál es? Aprenden a descansar en Cristo. Aprenden que en Cristo hay un descanso, que no es como cuando te vas a la cama, ¿verdad? Y como esos momentos, de esos mejores momentos, porque yo creo que la mayoría de nosotros le batalla, ¿verdad? El siguiente día, ¿cómo amaneciste? Ay, me duele aquí, en especial de los 40 para arriba. Ya le encuentras todos los nudos a la cama, todos los resortes, todo, ¿no? Ya sabes dónde están. Y no descansamos. Haz de cuenta que así es nuestra vida cristiana. Cuando tenemos atragantadas las cosas aquí, en lugar de sacarlas, estamos constantemente en una falta de reposo, en una falta de descanso. Por eso la vida de muchos está bien atribulada. Es que si tuvieras todo el tiempo, estoy harto, esto, tal. Y nunca hay descansos en su vida. No puedo entender eso, de verdad, no puedo entenderlo. Porque la palabra de Dios dice: vengan a mí, yo los haré. No oí. Descansar. Eso quiere decir que si tú ya llevas 5 años con el mismo rollo, no estás descansando. Podemos pasar una temporada, me explico. Podemos pasar un tiempo en el que decimos: traigo este asunto atorado y de verdad me está costando trabajo entregarlo, pero voy delante del Señor, escucho la palabra, dejo que haga mella en mí. Eso es muy diferente a cuando llevas 5 años con el mismo asunto y no has logrado encontrar descanso. Dice el 2: hermanos, cuiden que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso o incrédulo. Repite conmigo. Número 1, un corazón que divaga. Número 2, no conocer sus caminos. Número 3, no entrar en su reposo. Número 4, un corazón pecaminoso e incrédulo.
Va de nuevo, un corazón pecaminoso e incrédulo. Cuiden, dice. En el original esa palabra cuiden es la palabra miren, observen. Hey, echen ojo, tengan cuidado. Como cuando vas caminando, tú no puedes caminar con los ojos cerrados, ¿verdad? Va a llegar un momento en que tú tienes que ¿qué? Ver, cuidar por donde caminas. De la misma manera nos está diciendo el Señor en este pasaje. Un corazón que retiene el pecado, Dios le habla, pero esa persona no responde ya. Dios busca su cambio, pero la persona ya no quiere el cambio. Un corazón pecaminoso es aquel en el que, como resultado de estarse resistiendo a que Dios le hable, llega un momento en que ya no puede reposar, ya no hay descanso. Seguimos peleando nuestras batallas con nuestras propias fuerzas. El pecado te deja ciego, la incredulidad te empieza a llenar en lugar de la fe, y en lugar de ver con gracia a los demás, comienzas a verlos desde la perspectiva religiosa. Dios quiere que nosotros nos encontremos diariamente con un Dios que te enseña a descansar. El corazón incrédulo, repite conmigo, 5. Corazón incrédulo es un corazón que prefiere, en lugar de creer en Dios, creerle más a lo que dice su propio corazón, a lo que dice fulana persona, tal predicador. Hoy tú me estás diciendo que no escuche predicadores. No, yo lo que te estoy diciendo es cuando la voz de Dios es reemplazada por cualquier otra voz, ahí sí estamos mal. Dios necesita ser aquel que esté constantemente resonando en tu interior. Dios, 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 su voluntad. De lo contrario, tú vas a estar dejando permear voces que nunca debiste haber oído. Porque cuando empiezas a estar vacío de Dios, ¿de quién te vas a llenar? Del mundo, del diablo, de la gente, de ti mismo, de tus deseos y de todo eso. Entonces Dios estaba diciendo a través de esto 5 características que ya concluimos de cómo es que podemos llegar a un punto en el que perdemos la posibilidad de que Dios nos siga hablando. Y digo perdemos porque en realidad los que no lo perdemos somos nosotros. Dios todo el tiempo habla. Tú puedes ver las ondas de radio cruzar aquí en el auditorio. ¿Las puedes ver? ¿Y entonces por eso no existen? No, aunque tú no las ves, sabes que son reales, porque si tú enciendes un radio, van a entrar estaciones de radio y se va a empezar a escuchar música o un comentarista. De la misma manera es la voz de Dios. La voz de Dios está sonando. Por eso es que dice la palabra que estaría hablando entre las calles, entre los callejones. Dice, por todos los caminos haré sonar mi voz. No hay tal cosa como, es que yo no oigo a Dios. Es que tu corazón se ha endurecido y aunque la voz de Dios viene, rebota, ya no permea en tu vida. Y cierra esta última parte. La última parte del 12 dice que los lleve a apartarse del Dios vivo. Entre más te acostumbras a tener un corazón incrédulo, que le crees más a otros en lugar de Dios. Oye, tengo esta deuda. Y entonces en lugar de ir delante del Señor, ¿qué dice tu palabra, Dios? ¿Cuáles son los principios para la deuda? ¿Cuáles son los principios para el manejo del dinero? Y entonces el Señor te empieza a hablar. Gracias, Señor, voy a pedir un préstamo. Y eso hacemos en todas las áreas. ¿Me explico? Dios nos enseña cómo educar a los hijos. Y te dice, primero, yo soy padre para ellos. ¿Qué te está diciendo ahí? De lo que tú te tienes que asegurar es que tus hijos le conozcan. Porque si tus hijos le conocen, Él les va a enseñar cómo ser. Y vas a dejar de ser tú quien se la pase dando varita, corrigiendo, quitándole el celular, trayéndole para aquí y para acá. ¿Qué estás haciendo? Te estoy viendo, te estoy viendo.
y andamos tras los hijos. No te estoy diciendo que no andes tras de ellos, lo que te estoy diciendo es deja de hacerlo en tus fuerzas y ve los principios de Dios. Dice entonces que todo eso trae como resultado apartarse del Dios vivo. ¿Cómo está Dios para ti el día de hoy? Y yo sé que todos, ¿verdad? Como buenos cristianos podríamos decir el día de hoy, vivo pastor. Pero la realidad es que Dios ha muerto hace mucho tiempo en la vida de ustedes. Hay muchos que ignoran a Dios como ignoran a sus compañeros. Que Dios no figura ni en sus decisiones ni en sus planes. Dios no es parte de las cosas más importantes en su vida. Solo la religiosidad. Pero me encanta que Dios no nos deja atorados ahí. Y dice, después de explicar todo esto, ¿verdad? Un corazón que divaga, un corazón lleno de pecado, un corazón incrédulo, dice el versículo 13, más bien, anímense unos a otros día tras día mientras se diga, hoy, anímate en el Señor, anímate en aquel que dio su vida por ti. Anímate en el esfuerzo del poder del Espíritu Santo que obra poderosamente en ti. Anímate y anima a otros. Déjate animar por otros y anima a otros. Día tras día. Porque el Señor sabe que flaqueamos con mucha frecuencia y que se nos olvida para hoy venimos y pero el próximo martes ¿cómo estás? ¿Me explico? El ánimo se nos va como agua de las manos. Por eso dice, anímate. Dice, más bien anímense unos a otros. ¿Cada domingo? ¿Sí? Dice cada domingo. ¿Qué dice? Día tras día. Mientras se diga, hoy. En estas palabras nosotros vemos que hay un término. Mientras se diga, hoy. Porque llegará un momento en que cuando el pecado ha absorbido tu vida por completo, te has apartado nuevamente, has dejado de estarte llenando de la vida de Dios, ¿qué crees que va a suceder? Apartarte del Dios vivo. Y Dios ya no va a estar para ti vivo. Así es que anímate hoy, pasen los músicos. Dice, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Porque el pecado es una ilusión. El que peca piensa. Día número 1, no pasó nada. Y peca. Semana 1, pues ahí voy. Mes 1 en el pecado. Yo digo que era pura exageración. 1 año en pecado. Vamos a la congregación. Oye, ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Mejor ni digo. Oye, quiero compartirte esto, fíjate que el Señor me habló tal cosa y eso. Soy chido. A mí Dios no me habla así. A mí, ¿sabes cómo me habla? Con mis amigos. A mí me habla aquí, en el razonamiento, en el intelecto, en lo que puedo leer. Porque déjame decirte, yo selecciono lo que leo. A mí me gusta el conocimiento. Cámbiame el micro si necesitas, por favor, hijo. Pero no nos damos cuenta que en realidad nos estamos apartando de Dios. Chicos, no está mal estudiar, al contrario,
Pregúntale a mi hija que le digo, necesitas estudiar una carrera. Papá, me encantaría irme a un instituto bíblico. Sí, bueno, échale la carrera. Te lo dice alguien que promueve la educación en los hijos. Pero quiero decirte algo, tienes que aprender a ser selectivo en lo que escuchas y a quienes escuchas en la universidad. Porque muchos de ustedes están sucumbiendo como moscas ante todas esas cosas que los maestros vienen y se los embarran como pastelazo en la cara y ustedes, me agarró desprevenido. Porque ¿hace cuánto no tienes una vida en Dios? ¿Hace cuánto no oyes su voz? ¿Hace cuánto Dios ya no está vivo para ti? ¿Cuánto tiempo llevas endurecido? Dice, nosotros hemos llegado a participar de Cristo en el versículo 14, y con esto cierro. Nosotros hemos llegado a participar de Cristo. Mira, todo lo que estuvo diciendo el Señor, de lo que estuvimos explicando hace 8 días y de lo que está explicando el día de hoy en la palabra, dice un montón de cosas. La primera enseñanza fue: aprende a hablarle a la roca y no le pegues. No hagas las cosas a tu manera y en tus propias fuerzas. Haz uso de la fe y háblale a Cristo. Él es el que arreglará los asuntos. El día de hoy estamos oyendo que es súper fácil comenzar a deslizarse, como dice la palabra. Nos deslizamos. El punto del pecado es que no nos damos cuenta cuando ya nos estamos deslizando. Es como el orgulloso. El orgulloso no sabe que batalla con el orgullo. ¿De verdad? Tú pregúntale a un orgulloso si es orgulloso y ¿qué te va a decir? No te pases, conmigo no te metas, yo no soy orgulloso. Pero pregúntale a uno que es quebrantado o humilde, cuando le digas, eres un orgulloso, ¿de veras? Perdón, no sabía. No sabía. Porque ahí está la diferencia en el corazón. Cada vez que Dios habla y tu corazón está endurecido, vagando por otro lado, perdido en sus propios caminos, lleno del conocimiento de este mundo, pero poco de la palabra del Señor. Cuando estás lleno de incredulidad y le has creído más al mundo, al diablo y a lo que te dice tu corazón que lo que dice la palabra de Dios, llegará un momento en el que vas a estar apartado del Dios vivo. Cuando esta palabra dice en el versículo 14, nosotros hemos llegado a participar de Cristo, ¿sabes a qué hace referencia? A Romanos 6:3-5. En Romanos 6:3-5 dice, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos también bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nosotros nos uniremos a Él en su resurrección. Se ha dado algo que se llama el intercambio. El intercambio es cuando tú te ves en Cristo y Cristo está en ti. Y ya no vives tú, mas vive Él. Y lo que vives en la fe, no lo vives en la carne, sino en la fe que el Señor te ha dado a que vivas. Y dejas de pedirle al mundo lo que deberías de pedirle al Señor y andarle mendigando al mundo lo que el Señor te está ofreciendo hace muchos años. Empezando por el descanso en tu vida. Y creemos que el mucho conocimiento nos hará descansar, pero no. Creemos que la posición económica nos hará descansar, pero no. En el momento que los pilares de eso se empiecen a simbrar, así se va a simbrar tu vida también. Por eso es que dice,
Nosotros hemos llegado a participar de Cristo siempre y cuando retengamos firme hasta el fin. Ponme por favor el versículo. Estamos en el 14. Nosotros ya hemos llegado a participar de Cristo siempre y cuando ¿qué? No oigo, siempre y cuando ¿qué? Retengamos firme, no los domingos, no un fin de semana, firme hasta el fin la confianza en que tuvimos al principio. ¿Cómo está tu confianza respecto del principio? ¿Cómo vives tu cristianismo respecto del primer día que conociste de Cristo? ¿Cómo hablas hoy respecto de cómo hablabas entonces? ¿Cómo piensas hoy de cómo pensabas cuando le conociste? ¿Cómo lees la Biblia de cuando empezaste a leerla por primera vez con hambre? ¿Cómo le sirves hoy al Señor? Como cuando le conociste dijiste, claro, yo te voy a servir, dime qué hago. ¿Cómo está al respecto tu vida hoy? Porque si tú eres partícipe de Cristo, día tras día deberías de estarte renovando en ese ánimo para que puedas perseverar hasta el fin con la misma confianza que tuviste desde ese entonces. Dice, siempre y cuando retengamos firme la confianza que tuvimos al principio. ¿Sabes qué es en el original esa palabra retener? Como cuando aprietas un botón y te quedas ahí. Eso es retener. Mantener firme en opresión, sujeto constantemente, no de vez en cuando, constantemente. El original habla de mantener presionado algo, mantener aplicado algo, conservarlo en la memoria, poseerlo, ir haciéndolo todos los días, apoderarse de eso y mantenerlo ahí. Eso es retener. Por eso es que la palabra dice en Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por eso 1 Corintios 15:58 dice, por tanto, hermanos queridos, mira cómo lo decía, mira el ánimo con el que lo decía. Entienden que Dios los ama, ¿verdad, queridos? Pues si entienden que Dios los ama, manténganse firmes e inconmovibles, dice, progresando siempre en la obra del Señor. Por eso Hebreos 10:36 dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que les ha prometido. Ponte de pie, por favor. Ponme la última imagen, por favor. La 4. Así es que, si hoy, el día de hoy, Dios te está hablando, deja de pensar en tu pasado, deja de pensar lo que será en el futuro. ¿Qué estás haciendo el día de hoy? No te endurezcas, escucha la voz de Dios, pero después de haberla oído, tienes que accionar, tienes que hacer algo, tienes que hacer algo. Ellos sí oyeron. ¿Y sabes por qué te digo que sí oían, pero solo no lo querían? Porque dice más abajo, ¿no fueron acaso los que salieron de Egipto por mediación de Moisés? Dice, ¿y con quienes estuvo él disgustado durante 40 años? ¿No fue acaso los que pecaron cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto? Estaba diciendo, son los mismos, mira, los que estuvieron 40 años, los que se fueron muriendo generación tras generación sin entrar a la tierra prometida. Evita convertirte en un cadáver mientras llegas al cumplimiento de lo que Dios te ha prometido. Sin la vida de Dios dentro de ti, todo camino se te va a hacer pesado, todo cristianismo se te va a hacer imposible. Toda forma de vida basada en la palabra de Dios para ti va a ser un horror querer vivirlo. Porque vas a decir, ¿cómo puedo vivir algo así?
¿Cómo Dios puede pedir que yo perdone a quien violó a mi hijo? No nos cabe en la mente, no podemos entender tal consejo, porque estamos muy lejos de entender sus caminos. Perdónenme si el día de hoy vengo con intensidad. Cierra tus ojos. Pero no seamos los que perdamos el reposo de Dios por tener el corazón así. El Espíritu Santo está queriendo que tú vuelvas a descansar en Él, que vuelvas a ir a sus brazos. El Espíritu Santo está queriendo que tú vuelvas. Quieto en tu presencia, ante ti me presento. ¿Hace cuánto no descansas en Cristo? Te escucho, Señor. ¿Hace cuánto no encuentras reposo en tu alma, en tu corazón? A tus pies yo espero. Aquí quiero estar. Mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí. A ti me entrego, Dios. Todo en mí Es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más. Señor, A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado estoy en tu presencia. Tú eres fuego en el día, eres brisa en la noche, Aliento en mi ser, tú sacias mi ser. No hay duda alguna de tu amor y tu afecto. No hay nada igual. Mi corazón